Hola, hola a todos, hola a todas. Hoy día vamos a hablar del parto en casa. Estamos esperando que el Aníbal se conecte para compartir nuestra experiencia. El Aníbal es mi compañero, mi pareja, y entonces vamos a juntos para compartirles todo el camino que hicimos eh, para llegar al gran momento del parto. Hola Aníbal. Hola Cami, hola a todos. ¿Me escuchas Hola, bien? Sí, ya, todo bien. súper bien. ¿Tú también me escuchas bien? Sí, 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 emocionado de poder compartir con esta experiencia tan íntima que vivimos. Así es. Sí, sí. Y qué rico encontrar este espacio para compartirla, porque yo siento que también, si bien es una experiencia muy íntima, todo el proceso se sigue amoldando, se sigue encajando, integrando cuando uno comparte la experiencia. Así Espera, que, dame un segundo, Cami, que tengo que entrar por otra cuenta. Vuelvo al tiro. ok. Eh, Hola Pascuala, qué rico que estás ahí. Eh, Sí, es tan potente la experiencia que este es un pasito más yo siento que es un pasito más en la integración de este proceso, ¿no? Del atreverse, del ir trabajando, eh, ahí está, de ir trabajando muchos aspectos, ¿no? Que eso es lo que vamos a hablar hoy día con Aníbal. ¿Cuáles fueron esos aspectos que fuimos abordando durante el embarazo? Hola Aníbal. Hola, hola, ahora sí. Hola Claudia, bienvenida. Y, Hola a todos, todas. estaba contando entonces que vamos a abordar distintos aspectos que fuimos tomando durante el embarazo. Sin embargo, llegar al parto en casa comenzó mucho, mucho antes. Eh, y vamos a tomar también la experiencia, mi experiencia previa, nuestra experiencia tuvimos dos pérdidas antes del embarazo de Gaspar. Y eso también fue de alguna manera una preparación para ir acercándonos al parto que queríamos para recibir a nuestro hijo. Así Aníbal, es. por Sí, favor. eso, básicamente lo que queremos hacer es compartir nuestra experiencia. Nos pasó que luego de haber tenido a Gaspar, había gente que se interesaba en conocer cómo había sido nuestra experiencia. Y ahí nos animamos a compartirle a una primera pareja, después otra segunda pareja. Y bueno, y nos dimos cuenta que para nuestro proceso fue importante escuchar historias de otras personas. Entonces con la Cami nos animamos a compartirle este camino que vivimos y que seguimos viviendo y también poder transmitir cómo esto se vincula con otros lugares de trabajo que, por ejemplo, Camila desarrolla a través del árbol genealógico y yo también, y cómo también se conecta con el tarot, ¿ya? O sea, vamos a hacer una mezcla porque nosotros como personas estamos vinculados desde muchos ámbitos, entonces eh, se van conectando las experiencias en cada uno de nosotros. Y bueno, y hablar de parto, como tú dijiste, Cami, es hablar de la vida, pero también es hablar de la muerte. Y también nosotros queríamos contar este proceso desde sus inicios, que son antes de Gaspar. Entonces, a mí me gustaría comenzar, si tú me dices que ok, Cami, ¿seguimos o seguimos introduciendo Dale, ahí? dale. Sí, sigue nomás y cuando quieras yo continúo. Bueno, lo que con Camila estábamos, bueno, es un proceso intenso y una de las cosas que nos dijeron en el camino es que a veces uno se estereotipa con imágenes de otras parejas, ¿ya? Entonces, lo que les vamos a contar con Camila es una de tantas posibilidades del parto en casa. No hay un parto en casa, sino que hay una infinidad posible de parto en casa. Les vamos a contar nuestra experiencia y, y recibimos el apoyo de harta gente. No somos expertos para nada en el parto en casa,
sino que somos personas con ganas de mejorar la experiencia de llegar al mundo en nosotros y poder entregársela a nuestro hijo en este caso y a nuestros hijos y nuestra hija que vinieron antes, que fueron abortos espontáneos. Y, y bueno, y que no seamos expertos no significa que no tengamos algo que contar y también con mucho cariño les contamos, estamos organizando esto para contarles y bueno, vamos a escuchar las preguntas que aparezcan, así que si se animan ustedes a hacer alguna consulta, felices de ir leyendo. Yo vine preparado, soy profe, si no sabían alguno, entonces tengo mi lápiz y mi hojita para ir anotando. Eh, y bueno, y espero que la pasemos bien en este ratito que vamos a estar juntos. Y bueno, Súper. eh, nuestras primeras experiencias de parto con Camila fue, creo que el año 2016, ¿o no, Cami? El 2016 o 2019. 2000. Sí. Y, y bueno, ahí estuvimos muy emocionados porque venía Milagro. Sí, sí, fue un milagrito que nos unió como pareja. Fue al comienzo de nuestra relación y fue un embarazo muy cortito, con suerte, alrededor de un mes. Y luego vino un sangramiento y ocurrió la pérdida, ¿no? Fue algo muy suave, sin dolores, sin calambres, sin sangramientos excesivos, sin amenorrea. Y fue muy, muy sutil, ¿no? Pero por otro lado fue súper profundo el mensaje que nos trajo este angelito que nos visitó y que fue un remesón para firmarnos como pareja. Y luego, 2 años después, vino Miguel, que Miguel estuvo 2 meses con nosotros y al término del segundo mes, casi llegando al tercero, eh, comencé a sangrar, comencé con dolor y sangramiento y esa experiencia fue ya un parto, ¿no? Fue un trabajo de parto con contracciones, con sangramiento. Fueron alrededor como 5 horas, ¿te acuerdas, Aníbal? Estábamos en la casa en la comunidad ecológica y fue un proceso ya más profundo, ¿no? De estar en la tina, conectarnos, Aníbal me apoyaba con guateritos calientes, y así ocurrió, ¿no? La pérdida, el aborto espontáneo. Finalmente salió un huevito, un saquito de carne y hicimos nuestro ritual de enterrarlo, darle un nombre, agradecerle y agradecer la experiencia. Esas fueron nuestras Sí, primeras experiencias. yo te diría que esas fueron nuestras dos primeras experiencias de parto en casa. O sea, así Mm, comenzó nuestro camino mm, y, y recibir estos maestros, maestras y tomar el mensaje que nos dieron, que fue hacer una preparación eh, como desde el comienzo, ¿ya? Y eso significó que cuando llegó Gaspar, eh, tuvimos una coincidencia muy graciosa con la Cami, porque eh, la Cami tenemos un gato ya, un gato que le gusta salir y están peleando el territorio con otro gato vecino. Entonces, a veces tenemos que ir a detener las batallas que se producen afuera de nuestro hogar. Y en una de esas batallas, la Cami salió corriendo atrás del gato y, y sintió un golpe, como una patada en el pie. Y me dijo, Aníbal, ¿por qué me pegaste? Yo le dije, oye, si yo no te he pegado. Y bueno, lo que le sucedió a la Cami es que se le dio un desgarro que la tuvo en cama cerca de 2 meses. Y bueno, en ese minuto, estando en cama, nos dimos cuenta que ella estaba embarazada. Así que fue gracias a nuestro gato que, Le mandamos un que saludo a Tobías. a Tobías, al gato Tobías, que me vino de alguna manera a tirar a la cama, ¿no? Para las personas que no me conocen, soy muy activa, ¿no?
en mi vida cotidiana, hago masaje, el aikido, entonces probablemente lo que necesitaba este Gaspar para sentarse bien en mi vientre era que yo estuviera muy tranquila. Entonces, y así fue, ¿no? Llegó este desgarro y así me pude quedar en cama descansando y anidando para que Gaspar se afirmara. Y, Sí. teníamos las experiencias previas de las pérdidas, lo tomamos con mucha calma, es decir, no hicimos ninguna planificación, no conversamos de nada, ni de matronas, ni de doctores, ni de ecografía, simplemente dejamos pasar el primer tiempo hasta cerca de los 3, 4 meses, cuando empezamos ahí ya a darnos cuenta que iba todo bien, que iba creciendo la guatita, y, y ahí nos empezamos a informar. Ahí pasamos a la etapa de información teórica, como contactar a gente que estaba haciendo talleres, que estaban compartiendo experiencias y conseguimos datos de algunas matronas que estaban haciendo parto en casa y, y así nos aventuramos. La verdad es que no teníamos favoritismo por nadie y siempre tuvimos la premisa de que si elegíamos una matrona o un equipo médico, nos íbamos a hacer acompañar por ellos en la medida que ellos se alinearan con nuestro deseo. Y eso no teníamos ningún problema con el Aníbal, nosotros hicimos equipo con el Aníbal, nos unimos bien fuerte y para estar seguros de que a cada pasito que íbamos dando, cada mes que se iba cumpliendo, cada control, cada examen, y sentíamos que el equipo seguía alineados, conteniéndonos en nuestro propósito, en nuestro anhelo del parto en casa, íbamos a continuar con ello. ¿Quieres seguir, Aníbal? Sí, sí. ¿Quieres hacer algo? Comentar bueno, hay una conversa que tuvimos como pareja de ver qué tipo de parto queríamos. Yo le decía a la Camila que, bueno, yo había nacido por cesárea y me gustaría que nuestro bebé en ese minuto, que todavía no tenía nombre, naciera por un parto natural. Y era como ese el camino que me gustaría, como que le comentaba a la Cami estaba muy alineada y la Cami ya tenía una experiencia de parto con la Anita, entonces de su experiencia también había cosas que ella quería mejorar. Entonces conseguimos alinear intereses y ahí, como somos personas diferentes, nos empezamos a informar, ¿ya? Y ahí aparece, cuando uno tiene la gana y está alineado, aparece la gente que te puede ayudar. Y, y yo creo que eso es algo que hoy día se da mucho más que antes. O sea, hace 16 años, cuando la Cami tuvo experiencia de parto con la Anita, había menos información. Entonces, lo primero es una buena noticia. Hay gente que sabe de parto en casa y no hay solo un tipo de parto en casa. Hay varios tipos de parto en casa y el acompañamiento de parto en casa es una de las posibilidades porque en el camino la idea es que pasan diferentes cosas. Entonces, un equipo que te puede acompañar en tu Mm. hogar o en una clínica o en los otros planes o lugares que tú vayas eligiendo. Es decir, nuestro camino fue eh, definir unas preferencias, pero con un equipo que pudiera tener la flexibilidad de que si es que en alguna urgencia había que ir a otro lugar, bueno, fuéramos a otro lugar. Y existe gente así y hay hartos profesionales y gente con mucha experiencia. Quizás, Cami, ¿tú quieres introducir a nuestra primera aliada en este camino? O Sí, mencionarla, sí, dale, dale. pero me gustaría cerrar la idea, lo que estás contando, y con que nuestro anhelo era el parto en casa. Sin embargo, hasta el último momento, hasta que Gaspar no salió de mi vientre, no sabíamos si realmente eh, iban a ser en casa o no, porque un traslado podía ocurrir hasta el último minuto. Y el acompañamiento de parto en casa, el equipo médico lo va avalando y lo va aprobando a medida que el embarazo va siendo normal, eh, te van pidiendo los exámenes, si va todo bien, si no hay infecciones, etcétera. Entonces, hasta el último momento, nosotros no sabíamos si iba a nacer en casa Gaspar. Y siempre mantuvimos una apertura, una flexibilidad, a que primero que todo era la seguridad de nuestro bebé.
Es decir, que si había que partir a la urgencia, lo íbamos a hacer, no íbamos a rebatir. Y si es que en algún momento nos sentíamos, había alguna complicación en el embarazo, tampoco íbamos a poner en riesgo la vida de Gaspar. Eh, entonces, es dejar esa brecha de decir, bueno, es mi anhelo, sin embargo, estamos también abiertos a vivir lo que nos toca vivir, cuidando, poniendo como prioridad la seguridad de Gaspar. Nos permitió también eh, una, yo creo que nos ayudó mucho para lograr que ocurriera, ¿no? No aferrarnos a la idea, sino que fuera un propósito que íbamos alcanzando paso a paso. La Sí. aliada, Aníbal. Bueno, justamente algo que yo aprendí del parto, yo se lo agradezco a Maca Mardones, que fue nuestra primera como consejera en este mundo, que si ustedes nunca habían escuchado el parto en casa o el parto respetado, hay todo un mundo, hay libros, hay gente que se dedica, gente que tiene un conocimiento, una experiencia que, que para algunos es bien relevante. Y en el caso particular mío, mi concepción de seguridad, ¿qué es lo que me explicaba la Maca? Decía que el acompañamiento que uno tiene que hacerle a las familias, a las parejas, es encontrar lo que es seguro para ellos. Entonces, con Camila, lo que nosotros sentíamos seguro era hacerlo en nuestro hogar, porque por diferentes razones, por el camino que tenemos, sentíamos que era muy seguro hacerlo en nuestro hogar, más que ir como primera opción a un centro médico. eh, Queríamos que esa fuera la opción de emergencia, ¿ya? Si tuviera una emergencia, ir para allá, pero que no sea la primera vía. Y, y eso a mí me enseñó que efectivamente, para no toda la gente, el hogar es un lugar seguro, ¿ya? Si tú sientes que tú donde vives, por diferentes razones, por los vecinos, porque tu casa está lejos de algún establecimiento médico, o porque no te sientes cómodo, cómoda, quizás no es el lugar adecuado para tener un parto. Y en el caso de nosotros, consideramos que nuestro hogar, que lo fuimos preparando obviamente durante todos estos meses, era el lugar que queríamos estar. Así es. Y desde mi perspectiva como mujer, dando vida, gestando, mujer embarazada, conectada con un portal divino que te permite dar vida, ¿no? Es maravilloso eso. Para mí el deseo de tener un parto en casa pasaba también por conectarme profundamente con mi naturaleza, de ser mujer y ser capaz de parir y realmente saber que no es un proceso médico, que no es una enfermedad el parto, y que tampoco es necesaria la asistencia cuando todo va bien. Y desde ese lugar, desde esa confianza profunda en mi ser mujer, en mi feminidad, en mi útero, en mi vagina, en mi respiración, en mi centro, en todo el trabajo que llevo durante años tratando de avanzar, de ser mejor persona, de conectarme con mi esencia, esta experiencia de desear un parto en casa, eh, lo abordé desde ahí también, desde una experiencia de conectarme con mi ser mujer, con mi feminidad y con saber que la naturaleza dispuso el parto así, ¿no? Desde las mujeres, dentro de la mujer ocurre la gestación y luego el parto ocurre. Realmente no hay que hacer nada. Las contracciones, que más que comprimir, expanden, ¿no? La expansión que provocan las contracciones permite que el parto simplemente ocurra. Y poder sacar todas las capas, todas las etiquetas que le han puesto al parto, toda la medicalización, el intervencionismo, la manipulación, que nos han quitado a las mujeres la autonomía de poder conectarnos y ser capaces de parir donde, donde sea, ¿no? Donde tenga que ser. Y si mi lugar seguro es mi hogar, si mi lugar seguro es mi hogar, puedo parir en mi hogar.
¿no? Puedo parirme, bueno. Eh, y desde mi ser mujer, bueno, fue muy importante tener a mi compañero al lado, al Aníbal, ser equipo con él y, y que esté todo el tiempo. Quería contarles un poquito de ese acompañamiento que él me hizo, nos hizo a mí y a Gaspar. Eh, yo sentí a mi compañero como una vasija, ¿no? Como un contenedor, un recipiente que nos acompañaba a cada lugar, que cada vez que siempre habían preguntas de cómo te sientes, cómo estás, necesitas algo. Cada vez que íbamos a un taller o alguna consulta médica, lo conversábamos antes, es decir, nos preparábamos para no exponerme, para que yo no me sintiera incómoda y tampoco me hicieran nada que yo no quisiera. Es decir, yo no permití, por ejemplo, los tactos vaginales, hay otras rutinas que estuvimos de acuerdo en que, más que estuvimos de acuerdo, que él me apoyó en que yo no quería que me manipulara, ¿no? Que innecesariamente. Y el acompañamiento del Aníbal en cada paso que fuimos dando fue súper importante porque sentí que en la maduración del embarazo mes a mes iba siendo una totalidad, es decir, como que iba llegando por ejemplo, al sexto mes y se cumplían los logros que se pueden cumplir hasta el sexto mes y eso se celebraba, es decir, estábamos bien, va todo bien y yo sentía la contención y el apoyo de poder pedir lo que necesitaba, de que necesitaba descansar, si es que no quería ir a un lugar, si no quería exponerme a personas, si no quería entablar ciertas conversaciones, es decir, un cuidado y una protección que me permitió sentir que podía proteger a Gaspar de la manera que él lo necesitaba. Oye, qué bueno, Cualquiera. qué buen compañero. Le mando un beso, mi amor, Oye, fue bonito. van a pensar que no hubieron problema en el camino. Oigan, si hay problema en el camino, pasa de todo, ¿ya? Sí. Eh, pero sí, yo te diría que también, para mí también me da mucha confianza embarcarme en esto contigo, porque la verdad es que tú tenías una experiencia previa y además tú no lo comentas muchas veces, pero tú tienes una experiencia apoyando a mujeres en lactancia materna y estás en contacto con muchos bebés, entonces llevas muchos años en contacto con muchos bebés y eso te ha dado la posibilidad de escuchar un montón de historias de parto. Es verdad. Y, y bueno, quizá hay un detalle que es importante comentar, por lo menos a mí me parece, que tú tienes un contacto cercano con el mundo médico, ¿ya? Porque tu papá es doctor y, y él te dijo alguna vez una frase que yo creo que es útil para que le da un contexto a- Sí. a un camino que tomamos. ¿Te acuerdas cuál era? Sí, sí, claro. El Arturo Kirber, mi padre, cuando nació mi primera hija, la Anita, cuando la conoció, era chiquitita, me dijo, mientras más lejos de los médicos, mejor. Él siendo médico, ¿no? Y, y claro, viene de él desde una lucidez de saber que la mirada, el enfoque de la medicina alópata hoy en día está con una necesidad de revisión urgente. Sí, Sí. Bueno, tú ya has mencionado hartas cosas importantes. Yo no es que me sienta la vasija, yo siento que estuve tratando de contener, pero me apoyaba de un equipo, ¿ya? Eso yo creo que es importante mencionarlo porque al final no es un camino que uno tiene que tomar solo, aunque hay mucha gente que no lo entiende, como el parto en casa. A mí me han preguntado y como que la gente me dice, ¿parto en casa? Como, no toda la gente tiene una cercanía con el parto en casa o parto respetado. Y se ha normalizado mucho la cesárea, ¿ya? No es algo que digamos nosotros, sino que lo dicen los médicos. Y uno ve las estadísticas en Chile, por lo menos en el mundo privado de la salud se ha normalizado harto. Obviamente eso va cambiando, eh,
Pero independiente de eso, hay una opción que uno tiene. Entonces, yo creo que el Mm. camino que a mí, el mensaje que me gustaría compartirle es que uno puede tomar una decisión propia y esa decisión va acompañada de otras personas que te van a ir ayudando en el camino. Y ahí aparecieron otras dos personas más. No sé si tú Muy quieres importante. comentar. Sí, sí, feliz de contarles la experiencia con nuestra dula. Yo, como decía el Aníbal, he trabajado muchos años con mujeres que amamantan y entonces estaba en contacto cercano con el tema del parto, del embarazo. Y cuando tuve mi primera hija no existían las dulas, no existían las dulas, esto fue hace 17 años atrás. Y, y cuando quedé embarazada, yo dije, por supuesto que me voy a regalar el acompañamiento de una dula, todo lo que necesite, todas las sesiones que necesite. Es un trabajo tan maravilloso, tan lindo, tan generoso y de una transmisión de una sabiduría que no la encuentras en ningún lugar, ninguna matrona, ningún médico, terapeuta te lo va a poder dar. Entonces, si estás embarazada, regálate el acompañamiento de una dula. Puede ser online, puede ser a veces presencial, puede ser ahora, bueno, como se den las posibilidades, pero eh, el acompañamiento de la dula, de nuestra dula, que se llama Patricia Acevedo, que es maravillosa, fue súper lindo, nos permitió ir abrazando cada proceso, cada situación difícil a la que nos enfrentábamos, y entre los tres, ¿no? Lo conversábamos y su trabajo no solamente era de conversar, sino que también hacía terapia corporal, ¿no? Bailábamos, vocalizábamos, nos hacíamos masajes. Entonces entramos en un espacio muy rico, donde casi un espacio como sin tiempo. Yo siento que en ese trabajo con la Patti Acevedo nos permitió abrir un espacio de una conexión donde la mente no estaba invitada, ¿no? Estaba invitado el sentir, la percepción, la sensibilidad del movimiento y eso fue un excelente ejercicio, preparación para el momento del parto. ¿Qué quieres? Ah, bueno, me Sí, acuerdo una sí, vez, es la que Aníbal. comenta. Ah, dale, dale, dale. Comenta ese de ellos, cuento otro. Sí, me acuerdo que en una de las sesiones estábamos trabajando con las pelotas de pilates, que son muy ricas porque estás con la guata grande, entonces el movimiento en las pelotas de pilates, este 8 al infinito, te acomoda todo, te estira, muy rico. Y estábamos ahí de lo mejor, Aníbal en una pelota, yo en otra, la Pati en otra, y con una musiquita, y de repente el Aníbal se echa para atrás y se cae para atrás, o sea, una vuelta, y Se queda de cae guata. al piso. Ahí está el piso, muerto la risa, y al ratito, y no se levantaba, pues yo seguía ahí como bailando con las manos y moviendo la guatita, y de repente con la pata miramos a la niña que había quedado dormido. Daba un ambiente de relajo ese entorno. Sí, Sí, no, mira, yo quiero comentar ahí dos cosas, que como para los varones, eh, hay decisiones, hay grandes inversiones que uno tiene que hacer en la vida, ¿ya? Y muchos ponen la inversión en la educación, ¿ya? En la universidad. Pero los estudios dicen que el tema no está en la universidad, está antes. En la adolescencia es un proceso muy importante que está pasando. Y en ese proceso tiene mayor capacidad de influir. Pero los estudios dicen que antes, es cuando son más niñitos, niñitas, ahí uno tiene que estar. Bueno, y los estudios dicen que no, pues que antes, en los primeros días, y después uno se va a otro estudio y dicen que en el parto, y después dicen que en la fecundación. O sea, si uno sigue toda esa línea de investigaciones, la mejor inversión que uno puede hacer, y que yo sé que todo el mundo quiere darle lo mejor a su hijo o hija, pero a veces por conocimiento creemos que lo mejor es algo, pero que no está demostrado que sea así. Y en mi caso, con esa experiencia que la conozco por estar metido en el mundo de la educación, quería estar ahí contigo en esas instancias. No quería perdérmelo, la verdad. Y bueno, y ahí uno tiene que hacer un esfuerzo tremendo porque, porque efectivamente el mundo con la exigencia y la vida de la ciudad, por lo menos en las ciudades grandes,
dificultan esa posibilidad. Eh, y lo otro que quería comentar, que para mí era un tremendo alivio, contar con apoyo de una dula, en este caso la Patti, porque lo que uno tiene que ir generando en el parto, uno lo puede ir practicando antes, en los meses previos. Y lo que uno va practicando es generar las condiciones ideales para el parto. Ahí está, luz baja, eh, no pensar mucho que es el neocórtex que se activa y el neocórtex es contagioso, es como cuando uno bosteza, la otra persona bosteza. Bueno, si uno se pone a pensar mucho, la otra persona entra en esa misma frecuencia. Entonces uno tiene que entrar en un estado de conexión perceptivo. Entonces la Patti nos ayudó muchas veces y era mágico, o sea, íbamos donde la Patti y, y habían Sí, cosas que la Cami estaba procesando que no se verbalizan, ¿no? Yo conversaba con la Cami, a ver si había algo, bueno, y en las sesiones con la Patti salían cosas que era importante que salieran y recibimos ese apoyo. O sea, yo te diría que yo cuando salía de la sesión de la Patti salía súper aliviado, al igual como tú que salías con una cara feliz, radiante, yo sí, también salía muy aliviado. sí. Así que nos Es que hizo bien tienes a los dos. totalmente, Aníbal, es que esto no es para vivirlo solo, no es necesario vivirlo solo, solos, solas. Hay personas tan dedicadas a esto, hay muchas herramientas y es lindo hacerse acompañar, ¿no? Que recibir esa transmisión de sabiduría, de conocimiento, de experiencia, y es un regalo, ¿no? El regalo de los aliados. Bueno, y tenemos nuestra matrona, Andrea Torres, que fue el acompañamiento médico, ¿no? Ella representaba el mundo médico, ¿no? Ella es la que iba a venir a nuestra casa a acompañarnos, acompañarme, apoyarme, y fue precisa y concisa. Es decir, como comprendió no, lo que nosotros queríamos y nos pudo acompañar de la mejor manera. Y, también en el caso Sí, de la Andrea, lo que hicimos en el último mes, escribimos nuestro plan de parto, es decir, lo que nosotros queríamos, que esperábamos de ella. Ella venía con su equipo, con otra matrona, que durante el trabajo de parto yo nunca la vi, ¿no? Yo solamente estuve con Andrea. Y entonces, en una de las visitas que nos hicieron a la casa antes del parto, ellas venían a conocer la casa, el lugar, ver dónde podía ser favorable el trabajo de parto, a dar algunas recomendaciones de oscurecer la pieza, qué sé yo. Esa visita la hacen siempre an, unas semanas antes del parto. Y en ese momento nosotros con la Aníbal les entregamos una carta que preparamos, donde ahí poníamos nuestros deseos más personales, es decir, en mi caso, en mi caso yo quería estar sola, la verdad, no quería que me estuvieran diciendo, dando consejos de ponte de rodillas, haz esto, haz acá, toma agua, qué sé yo, yo quería tratar de vivir el proceso del trabajo de parto lo más conectada con el estado en el que estaba. Y ellas fueron súper respetuosas. La Andrea fue muy, muy respetuosa. Solamente al final, en el momento de la expulsión, la última hora, yo tuve un trabajo de parto de 14 horas. Comenzó en la mañana y Gaspar nació a las 7 de la tarde. Y solamente al final, al momento de la expulsión, hubo un acompañamiento más intencionado que yo lo pedí. Y lo mismo con el tema del traslado. Nuestro deseo era que si ellas veían que el parto iba bien, que no nos ofrecieran traslado. Es decir, ellos estaban escuchando a Gaspar en la guatita, me estaban observando, y que solamente si yo pedía el traslado, ya sea porque quería anestesia o por principalmente, probablemente esa era la única razón por la cual hubiera pedido traslado, ¿no? Si es que el dolor hubiera sido demasiado grande. Y,
Y fue tal cual, fue así, no hubo nada fuera de lo programado, pero como dije en un principio, estábamos siempre dispuestos flexibles, ¿no? Abiertos a la posibilidad de un traslado si es que la matrona lo consideraba necesario. Andrea Torres. Súper. Yo ahí quería comentar, bueno, que la Andrea es una tremenda mujer. La Cami tienen que imaginarse, ella es sensei de Aikido, tiene una energía, una fuerza y, y un carácter a veces, y como dice ahora, yo quería que fuera así, así había que contenerla. Y la Andrea tiene una fuerza tremenda. Eh, yo creo que la Cami sintió la fuerza de ella y también como el espacio que le dio. Porque eh, como ya como contextualizando para la gente que no conoce sobre el proceso de parto, la preparación es un camino largo. Estamos resumiendo meses, es muy breve. Le hablamos antes de la Macarena, que ella nos asesoró a los 3 meses. De ahí nos fue acompañando con algunas sesiones como asesoría. Después la Patti nos acompañaba como quincenalmente con algunas sesiones. Y ya hay un periodo donde uno tiene que conseguir al equipo médico. ¿Ya? Y creo que fue, Cami, no sé si fue a los 5 o los 4 meses que empezamos con la Andrea, Como a los porque 5. a los cinco Mm. meses ya. Bueno, y ahí encontramos a la Andrea, eh, porque ahí uno va conociendo diferentes personas también, no es como que no hay posibilidades, tú puedes escoger y bueno, nosotros encontramos una sintonía con ella y ella estaba disponible y calzaba las fechas y todo eso. Eh, Empezamos un proceso que está bien estructurado en el sentido de que te dan información, te cuentan cómo lo hacen, y después te dicen que vamos haciendo ciertas pruebas para ver si están preparados la pareja y en particular Gaspar para un parto en casa o buscamos otra de las alternativas y eso te va marcando un camino y Mm. después lo bonito es que te ayudan a prepararte eh, para no tener que tomar decisiones ese día, ¿ya? ¿Por qué no queremos tomar decisiones ese día? Porque una decisión es pensar, ¿ya? Y una de las condiciones ideales para el parto es que la Cami esté en un ambiente donde hay ciertas hormonas que se liberan o se activan cuando no está activo aquí en la cabecita. Entonces era importante que la Camila tuviera la confianza de que estaba todo ahí listo y ella iba a seguir avanzando por donde sea y nosotros ya habíamos conversado previamente los temas. Y bueno, y Sí. ahí hicimos lo que dice la Camila, que es el plan de parto. El plan A, que es parto en casa, donde llegó ese día y yo no tuve que decir, chuta, ¿qué hago? Sino que fue ese día, ya sabía qué tenía que hacer. Y Que teníamos había el un plan plan de B. parto, claro, había un plan de parto que hicimos para las matronas, pero había otra hojita que yo ideé, que anoté todo lo que quería que la Aníbal hiciera en el momento que yo empezara con el trabajo de parto, como por ejemplo cosas prácticas, ¿no? Llenar termos con agua caliente, cargar los celulares, bloquear el timbre, por ejemplo, para que nadie esté tocando el timbre, cualquier persona que fuera a pasar, no, nada que fuera a perturbar este espacio que estábamos cuidando para que ocurra un trabajo de parto protegido, seguro, guardado, no tranquilo. Entonces había una hojita para las matronas, otra hojita para la Aníbal, y había otra hojita más, Aníbal, que quería comentarlo antes que se me olvide, que es la propuesta que hacen las matronas a nosotros. Un mes antes ellas nos pasan una, una unas hojas, ¿no? Con unos textos bien largos donde ellas describen su trabajo, describen el alcance de su trabajo, qué pasa con el parto en el agua, si se quiere en piscina, qué sé yo, las hierbas que se necesitan, etcétera. Un montón de cosas que lo tienen muy, muy bien pensado. Y hay una parte que quiero compartirles porque fue importante para mí. Fue un momento, había un texto, un ítem que decía, si la mujer, voy a tratar de acordarme cómo era, o creo que voy a captarle, voy a transmitirles la idea. La mujer
tiene claro que el parto va a ocurrir, lleguen o no lleguen las matronas, y que no necesita de ellas para parir. Esto bueno, un parto ocurre en cualquier, ¿no? En cualquier día, a veces se coincide un parto con otro, o puede haber un accidente, qué sé yo, cualquier cosa. Pero fue para mí un momento en que yo dije, sí, sí, yo voy a parir con o sin matrona, ¿no? El parto va a ocurrir, tengo esa confianza y no delego no delego eso a las matronas, ¿no? No le delego el parto a otra persona, sino que está en mí. Eso quería compartirles. Súper. Bueno, y hay documentos, uno se va preparando de a poco, hay muchas conversaciones que tuvimos con la Cami, o sea, aquí estaban diciendo, oye, qué bueno que estaban de acuerdo. Al final estábamos de acuerdo, porque al principio fue como un baile donde bailábamos cada uno a un ritmo, por ahí nos fuimos acoplando de a poco y fuimos encontrando eso. Por eso lo bueno es que si están pensando en esa posibilidad, es como hacerlo con tiempo, ¿ya? Y va a haber gente ahí que los va a estar acompañando. Y los tiempos, en este caso, son importantes. Y claro, uno nunca está preparado para lo que va a pasar. Y eso también nosotros con la Camila lo teníamos claro. Y por eso teníamos la otra alternativa. ¿Ya? Que aquí se dio una de las posibilidades, pero las otras posibilidades también eran posibilidades queridas por nosotros. ¿Ya? Claro, por ejemplo, nosotros conocimos dos obstetras, dos ginecobstetras. Fuimos a distintas clínicas, lugares y tuvimos una consulta con ellos para conocerlos y mostrarles mis exámenes, qué sé yo. Y ese teníamos incluso plan B y plan C, ¿no? Pero la idea era que si llegáramos a ir a parar a un centro médico, que conociéramos ya el médico que me iba a atender y que conociera nuestra prioridad y nuestro deseo, que fuera un parto humanizado, ya sea cesárea, ya sea eh, parto con vaginal, con anestesia, en fin. Y, y eso también nos daba la seguridad de que nuestro plan B y plan C también estaba alineado con el propósito más profundo, que era poder darle a Gaspar un nacimiento respetado como se merece todo ser vivo, ¿no? Y con la menor intervención posible. Claro. Y ahí uno puede ir avanzar un poquito más profundo, porque después del parto viene el periodo postparto. Y ahí uno también tiene que ir preparándose antes, ¿ya? Y ahí la idea es que en ese periodo, cuando nació Gaspar, uno tampoco tuviera que empezar a pensar, ¿ya? Es como mantener por lo menos un tiempito Mm. ese estado de conexión que es importante, es muy importante para Gaspar, para la mamá y para el papá. Y, y bueno, ahí ocurren dificultades. Nosotros tuvimos dificultades ahí después del parto. eh, y también diría que las dificultades que tuvimos antes las fuimos superando. Superamos las dificultades también después del parto. Y, y el equipo médico que tengas, que tú tengas, ojalá que puedas seguir en contacto, pues, porque eh, no Mm. es, cerramos fue ese hito y de ahí uno pierde el contacto, porque aparece después, no sé, por los pediatras, aparece todo un ciclo de otros profesionales de la salud. Entonces, es algo que lo ideal es seguir continuándolo. O sea, es una experiencia de Mm. cuidado que uno puede seguir manteniendo. Y en ese sentido, las personas con las que nosotros nos relacionamos, Patricia Acevedo, nuestra dula, nos visitó varias veces después del parto y también Andrea nos visitó un par de veces, 2 o 3 veces, y también con Andrea yo tuve una conversación hace poco, ¿no? Mi parto Gaspar nació hace 1 año, 4 meses, pero alrededor del año yo todavía estaba procesando el parto, ¿no? Estaba procesando todo lo que pasó y volví a pedirle una conversación a Andrea.
Así que volvimos a hablar de lo que ocurrió, cómo lo vio ella, cómo lo vi yo, qué sintió ella, y fue, y me volvió a, repetir, a reiterar la disponibilidad para poder seguir conversando y seguir procesando el parto, la experiencia de parto. Y yo siento que también esta instancia, y en esto te agradezco, Aníbal, de poder compartir la experiencia, es un pasito más para poder integrar esta experiencia tan potente. Hay mujeres que tienen la experiencia de un parto orgásmico, placentero, y no fue mi caso. Mi caso fue, Gaspar venía con la carita mirándose adelante, con un bracito en la cabeza, entonces el diámetro del canal de parto aumentaba, y eso hizo que fuera más doloroso en las últimas horas, y, pero aún así nació, ¿no? Y eso lo volvimos a conversar con Andrea de si lo volviera a vivir, qué hubiera hecho distinto, o si que, bueno, me ayudó a procesarlo, ¿no? Y eso es súper bonito poder contar con, sentir que es un apoyo que va a estar siempre, un acompañamiento que puede estar siempre de un momento en la vida tan, tan importante. Súper. Algo que quería comentar, para los que no han tenido la experiencia de parto en casa o tienen cercano, el rol que tiene el padre es idealmente no meterse, ¿ya? No meterse, porque hay una adrenalina que a uno que algunos hombres podemos generar en ese momento. Entonces, tener el apoyo de la Andrea ahí conteniendo que tiene otra persona de apoyo, o sea, están haciéndose cargo y, y- y también es para dejar sola a Camila, ¿ya? No es que esté sola, ella está con el universo entero acompañándola. Gaspar está ahí conectado con esa gran transformación que está viviendo, eh, pero es como respetar su lugar, su momento, y por eso que en el afiche pusimos la carta de la estrella, ya que es una carta del tarot que es una mujer en contacto con las estrellas, conexión ahí con todo su naturaleza, ¿ya? Y bueno, el ejercicio para mí del parto en casa es un ejercicio de entrar en contacto con la naturaleza. Y eso se puede generar en esta sociedad civilizada, eh, y, y hay gente que está dispuesta a acompañarte en eso Sí, que parece una locura, ¿ya? Y, sí, y también el rol de pareja en ese sentido, eh, del padre es poco desaparecer de la escena, y también es que la familia, que el entorno cercano, que son personas que nos quieren y quieren saber sobre el bebé, es dejarlo alejado un minuto, unos días, si se puede varios días, porque también tienen esta adrenalina, por decirlo de alguna forma, eh, que, que la Camila está viviendo o estuvo viviendo un proceso de conexión más primal. Entonces, entrar en conversaciones con los familiares, eh, eso le desconecta de ahí. Y por eso nosotros tomamos una decisión de no contarle cuando se estaba dando el parto. Yo creo que es una invitación que yo se la hago a quienes quieran hacerlo. Eh, la familia después lo entiende muy bien. Nosotros creíamos que al principio no lo iban a entender, pero lo aceptaron muy bien. Ahora en el es, contexto que vivimos es más fácil hacerlo, es la excusa pero perfecta del COVID para no recibir visitas. Y bueno, tomándome un poquito de lo que tú dices, Aníbal, toda esta experiencia eh, es como nosotros la vivimos y no tiene por qué ser igual para todos. Y mi gana era de estar más solas, pero puede haber mujeres que quieran estar con su pareja al lado o quieran estar con la mamá al lado. Y eso lo importante es poder escuchar esa voz interna y saber cuál es tu lugar seguro, donde tú vas a estar, te vas a poder entregar al trance del parto, del trabajo de parto y de dar a luz. A propósito, y
que mencionabas, la carta de la estrella, que es muy, muy bonita y que también dice lo mismo, hacerse la pregunta, cuál es mi lugar seguro, donde yo puedo ser yo misma, donde puedo, si quiero, gritar, vocalizar, gemir, llorar, reír, donde puedo gatear, ahí está, donde puedo estar con un pie para el lado, estirarme para hacer lo que yo quiera, lo que yo vaya sintiendo que sea necesario para abrirme, ¿no? Para abrirme y yendo un poquito más a una capa más profunda, tan tremendo, las mujeres que me escuchen y que han parido, yo sé que van a resonar con esto y que el parto es sale algo tan profundo de una, tan, tan también desconocido, ¿no? Tú estás, la guaguita va creciendo, pero no la has visto, la sientes, pero algo tan yin, ¿no? Si se puede decir desde la mirada de la medicina china, ¿no? Lo más yin, más profundo. Y esto se abre en el momento del parto y sale y como que sale toda tu sombra también. Y en ese sentido, el acompañamiento amoroso del papá sin juicios y tratando de apoyar a la mujer en todo lo que se pueda, ya sea embarazo, parto y posparto, te permite poder maternar desde lo que tú verdaderamente eres, poder conectar desde un amor profundo a tu hijo y saber que no estás sola, que tienes el apoyo de tu pareja o de tu acompañante. Quizá hay mujeres que no están con un hombre, pueden estar con, claro, una pareja, ¿no? Hombre o mujer, o quizá están con algún familiar, pero que ese acompañante pueda dar esa contención eh, para poder permitir que los fluidos fluyan, ¿no? Ya sea en el parto como después en la lactancia también. Y quería preguntarte, Aníbal, o sea, retomar el tema porque hablábamos de por qué queríamos tener un parto en casa, un parto natural en casa. Y desde la metagenealogía quería preguntarte, ¿por qué crees que es importante el parto que elegimos nosotros desde el estudio del árbol genealógico? Bueno, las cesáreas son importantes cuando hay una emergencia. Pero lo que pasa es que hoy día se programan y eso mismo de la programación es lo que hace nuestro árbol genealógico, ¿ya? En vez de dejar que las cosas se sucedan de manera espontánea, hay una repetición, una programación eh, que tiene consecuencias. Y cuando uno estudia su nacimiento, uno puede encontrar raíces a procesos que uno sigue viviendo, ¿ya? Es decir, uno no nace una vez, uno va psicológicamente hablando, naciendo en diferentes etapas. Por ejemplo, cuando uno sale del jardín infantil, entra ahí al colegio, la secundaria, después de la universidad, el mundo del trabajo, o, o a una familia, cuando se cambia de casa, cuando se cambia de ciudad, cuando se De ahí cambia de viene el país. dicho, de ahí viene el dicho, fue un parto. ¿Cómo estuvo la tesis? Fue un parto, ¿no? Es como Eso, eso. un nacimiento. Y bueno, en mi caso yo quería mejorar mi experiencia y mi experiencia se conecta con la humanidad que viene. Y en ese caso de Gaspar y todos los otros bebés que vienen, si puedo apoyar y colaborar a que tengan una mejor experiencia desde lo que han tenido antes, para allá aportamos. Y esto es parte de eso. Y la, la, en la metagenealogía, que es una línea que estudia el árbol genealógico y la influencia en la vida, es decir, cómo mi memoria, que a veces ni siquiera sé que está ahí, pero está ahí, influye en mí. La cesárea queda como un momento en tu vida donde tú tenías mucha energía para hacer algo, pero no la pudiste utilizar. Es como que estaba ahí con harta energía en la cesárea de los 9 meses.
¿ya? Tenías mucha energía y no la pudiste utilizar. La cesárea a los 7 meses son procesos que se repiten en la vida, donde uno siente que de repente, abruptamente cambia o se terminan etapas. Entonces, Ujú. eh, va a depender de cada uno cómo vivió su embarazo. Y también hay algo que vive, que no tiene que ver solo con cómo fue el nacimiento, sino lo que se conversó ahí, lo que se dijo ahí, cómo estaban la pareja conectada, ¿ya? Siempre es un trabajo de a dos. Lo que pasa es que a veces el trabajo es uno por un lado y otro por el otro. Eh, pero hay que conocer cómo fue esa historia. Mm. Y eso tiene repercusiones internamente y uno las puede ir trabajando y moldeando. Sobre esto que dice Aníbal, yo por mi parte hice hace muchos años ya fue uno de mis primeros actos de psicomagia, que ese, bueno, es nuestro camino, cada uno tendrá su camino, ¿no? Pero como la metagenealogía me ha acompañado hace un tiempo ya, uno de los primeros actos que hice fue el ritual de nacimiento, que es recrear el nacimiento y tener el nacimiento que yo quería y que yo merezco. Y es una experiencia súper linda, pero Aníbal también, por su parte, también ha tenido experiencias de hacer los actos de ritual de nacimiento. Y es muy bonito vivirlo porque te, los actos de psicomagia, para quienes no los conocen, son como actos teatrales que simulan una situación y que de alguna manera cambian información en el inconsciente. Entonces, este acto lo que te hace, tú estás ahí 90 minutos envuelto en una sábana con una mujer que es tu mamá sustituta y está tu papá, y te van diciendo puras cosas lindas que te esperan, que te aceptan, que como eres, que tienes un hogar que te espera, que creces sana, crece con fuerza, te vamos a cuidar en la vida. Y ver eso, recrearlo y estar en el papel del feto por 90 minutos, estar ahí imaginándote y sintiendo lo que siente la guaguita dentro del vientre, eh, te deja una experiencia bien importante, ¿no? Como ver cómo lo está sintiendo el bebé. Y de esa manera nos ayudó a poder tener esa claridad y saber qué es lo cuál es el parto y el embarazo y el nacimiento que queríamos darle a nuestro hijo. Claro, volviendo al punto con el que partimos de la Mm, seguridad va a significar diferentes cosas dependiendo de tu historia familiar. Y la idea, o por lo menos con la Cami decidimos tratar de crear un parto más seguro y seguro, bello, con cualidades que uno quiere entregar. eh, y para cada persona, para cada pareja, eso va a ser diferente, ¿ya? mm. Entonces, eh, gracias por escuchar todo esto que les comentamos. Es solo uno de los caminos posibles. eh, y de ninguna manera es mejor que otro. Las cosas pasan porque están ahí para que nosotros aprendamos de ellas. Y nosotros vivimos un camino que, como les comentábamos, vino Miguel, vino la Milagro, tuvimos nuestros dos primeros partos en casa, eh, les dimos nombre a esos bebés que nos acompañaron, que es un ejercicio que les recomendamos hacer, humanizar a esos seres que vienen en camino, porque el útero también los recibió como seres completos, ¿ya? El útero no sabe que son seres completos para el útero. Y en ese útero se formó Gaspar, y, y también cuando uno les pone nombre y lo entierra y planta un arbolito, que es uno de los actos de psicomagia cuando hay pérdida, le das la posibilidad a los que vengan, que tengan ese lugar que les corresponde, que no sea ocupado por pérdidas anteriores. ¿Ya? Que fue algo que me sucedió a mí, que yo hice un acto de psicomagia con respecto a eso, pero eso les vamos a contar en otro episodio porque ya no está terminando este camino. Está terminando ya. Eso te Creo, pasó a creo. ti cuando tú estabas naciendo, ¿no? Cuando tú llegaste al útero de tu madre, ella había tenido una pérdida. Claro. Mira, yo me enteré hace poco que tuve una hermana,
pero que fue, claro, fue una pérdida, pero de esa hermanita yo nunca supe hasta hace muy poco. Pero, pero eso genera ahí algo en la psique. Gracias, qué rico que lo disfrutaron. Pueden compartir este video con las personas, mujeres que estén embarazadas o que quieran parir.